La parábola del hijo pródigo, octava parte. Lucas capítulo 15, versículo 32. Dice: Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Son las palabras del Padre dándonos una descripción de lo que fue la vida de su hijo, del hijo pródigo. Y esta es la manera que nosotros también lo debemos de ver, tal como lo ve el Padre. Lo ve que estuvo muerto y también que estaba perdido. Eso fue en el pasado. Pero después revivió y después fue hallado, fue encontrado. Y dentro de la misma parábola podemos entender a qué se refiere que estuvo muerto y a qué se refiere que estuvo perdido. Porque desde el momento en que se rebela contra su padre y se marcha de su casa, murió. Y se va lejos, a una provincia apartada, lejos de la casa de su padre, viviendo una vida desordenada, triste y vacía, fuera de su hogar. Eso significa que estuvo perdido. Pero cuando revivió el hijo pródigo, cuando se arrepintió de haber tomado esas malas decisiones. ¿Y cuándo fue encontrado? Cuando regresó a la casa de su padre. Y no fue necesario que entrara a la casa de su padre, porque desde lejos ya su padre lo había visto que venía en camino. Dice la escritura que el padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y es en ese momento en que fue encontrado. Las parábolas que dejó Jesús no fueron con el propósito de establecer una doctrina, sino para ayudarnos, para facilitarnos la comprensión de una enseñanza, de una doctrina, de una historia que está a lo largo y ancho de la Biblia. La parábola del hijo pródigo nos está iluminando, está haciendo un resumen, una síntesis de toda una historia que se está desarrollando actualmente. Y en los últimos 2 audios vimos cómo está la condición espiritual del hermano del hijo pródigo, del hermano mayor del hijo pródigo, que simboliza, representa a los judíos, a los que están actualmente en Palestina. Son judíos, nación judía, el reino del sur. Ahora vamos a ver la condición espiritual de sus hermanos, los israelitas, porque los judíos no son los únicos hijos de Jacob, y los hermanos de los judíos son los israelitas, el reino del norte, la casa de Israel, del que se supone debería estar también en Medio Oriente, en Samaria, pero que actualmente está fuera de la tierra de Canaán. Bueno, pues, dice el padre del hijo pródigo que su hijo estaba muerto y perdido. Lucas 11:32. ¿Desde cuándo y cómo se dio la muerte del hijo pródigo? Dice el libro del profeta Oseas en el capítulo 4 y en el versículo 6, que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desecharon el conocimiento, Dios los desechó del sacerdocio, y porque olvidaron la ley de Dios, también Dios se olvidó de ellos. Es decir, dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La apostasía de Israel lo destruyó, lo llevó a perder su comunión con Dios y experimentó una muerte espiritual. Esa es la consecuencia del pecado. Es una ley universal, es un principio universal. E Israel lo experimentó y actualmente lo está experimentando. Las 10 tribus perdidas de Israel están muertas espiritualmente hablando. No se parecen en nada al pueblo de Israel que salió de Egipto. Y los cristianos de la iglesia del cuerpo de Cristo quieren ver a los israelitas
del Antiguo Testamento que salieron victoriosos de Egipto, no lo pueden ver, no lo van a poder ver, porque actualmente Israel son como la visión de Ezequiel, son los huesos secos del libro de Ezequiel. Por eso es que no los puedes reconocer, por eso es que no los puedes identificar. Los cristianos ven a los judíos, pero los judíos no son todo el pueblo de Israel, porque los israelitas son como los huesos secos, lo repito, del libro de Ezequiel. ¿Y quién es el único que puede resucitar a los huesos secos? Solamente Dios. Solamente Dios puede resucitar a las 10 tribus perdidas de Israel. Ni tu teología sistemática lo puede hacer. Este poder solamente tiene que provenir de Dios, tal como lo dice el libro del profeta Ezequiel. A Israel le faltó el conocimiento. Israel desechó el conocimiento. Israel se olvidó de la ley de Dios. Se olvidaron de Dios. ¿Y qué pasó? Perecieron. Fueron presa fácil de los asirios. Si usted quiere conocer las causas que dieron origen a la división del reino de Israel, puede consultar el video que ya he realizado con anterioridad explicando cómo se dieron esos hechos. Pero una vez dividido el reino, el primer rey de Israel fue Jeroboam. Jeroboam de la tribu de Efraín. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 39, y en el capítulo 12, versículo 20. Pero temiendo que sus súbditos le fueran desleales, si éstos iban a Jerusalén a adorar a Dios, Jeroboam entonces erigió 2 becerros de oro, uno en el territorio de Dan, el extremo norte de sus dominios, y el otro en Betel, al extremo sur, propiciando así una supuesta adoración a Dios bajo el simbolismo de estos 2 becerros de oro. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33. Jeroboam I inició así la idolatría y la apostasía en Israel, en el reino del norte, en el hijo pródigo. Y hago un breve paréntesis para hacerle una pequeña observación. ¿A qué tribu pertenecía el rey Jeroboam? A la tribu de Efraín. Cuando el rey de Efraín se une con Dan, el rastro de la serpiente, hacen pecar a Israel. De Dinamarca vendrá el danés o el consejo para el rey de Inglaterra y hará pecar a Israel. Además, expulsó a los sacerdotes levitas. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 31 al 33. Dice: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes 8, el mes en el que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 13 al 15. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. El pretendido culto nacional a Jehová de parte de Jeroboam, bajo la forma de idolatría y cisma con respecto al templo de Jerusalén, fue considerado por Dios como un insulto
como un culto a los demonios y a los ídolos. Estas acciones provocó la emigración de los sacerdotes levitas y juntamente con ellos mucha gente del pueblo de Israel. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículos 16 al 17, dice: Tras los levitas acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar al Señor Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Dios, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Entonces, esta es la única parte de la Escritura en la que menciona una migración de israelitas del reino del norte, juntamente con los levitas, al reino del sur, a los judíos. Pero no significa que todo Israel se haya integrado al reino del sur, por aquellos mentirosos que dicen que todo Israel está entre los judíos. No, aquí vemos el versículo dice que acudieron de todas partes de las tribus de Israel, pero no todos, sino toda la tribu de Leví, los levitas y los que habían puesto su corazón en buscar a Dios, que fue una minoría, pero la mayor parte de las tribus de Israel, de la gente de Israel, se quedó en el reino del norte. Jeroboam I inicia con apostasía, con idolatría en Israel, corre a los sacerdotes levitas, aquellos encargados de interceder por el pueblo y de enseñar al pueblo la palabra de Dios, y todo este desorden que ocasionó esta apostasía trajo como consecuencia el cautiverio asirio en el año 700 a.C. Este es el trasfondo histórico de la muerte del hijo pródigo, que fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Así, tal cual. Y cuando llegan a Asiria, llegan totalmente desentendidos de la palabra de Dios, sin ningún fundamento bíblico para su fe, y estando en Asiria adquirieron nuevas costumbres, otras ideas, otro idioma, otra identidad. Incluso los asirios les pusieron otros nombres, ya no los llamaron israelitas. Los asirios llamaron a Israel como los hijos de Zimri, rey de Israel. Les llamaban los Zimri, los Jimirra, palabras que derivaron en cimerios, hijos de Isaac, Saxuna, Sacae, Saxons, palabra que derivó en sajones, nombres que solamente investigando en la arqueología y en la historia moderna podemos descubrir. Por eso es que no los podemos localizar fácilmente en la escritura, porque los asirios les pusieron otro nombre, otra identidad. El único que tal vez hace referencia a uno de ellos es Pablo, cuando se refiere a los escitas, porque los escitas son israelitas. Usted investigue en la historia universal. En el mismo año, en el mismo tiempo en que Israel estuvo en Asiria, de acuerdo con la Biblia, en ese mismo tiempo estuvieron en ese lugar, en Medio Oriente, los cimerios, los Zimri, los celtas, los anglosajones. De allí partieron todos los pueblos conocidos como escandinavos, vikingos. Los mismos escoceses afirman haber llegado de la Gran Escitia, es decir, del Valle del Cáucaso, que por cierto, para describir a un anglosajón, un nombre referente a ellos es que son caucásicos. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra caucásico? Del Valle del Cáucaso, región ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio, al sur de la Rus. Entonces, si estás hablando de personas caucásicas, estás hablando de las personas que habitaron en el Valle del Cáucaso, y en ese lugar estuvieron las tribus perdidas de Israel, allí, en Asiria. No es ninguna coincidencia.
como lo dijo el Dr. W. Howard Bennett, un científico, un arqueólogo que afirma que los anglosajones son los israelitas, aquellos que salieron de Asiria, de Asgard, de Midgard, de Medio Oriente, y que poblaron gran parte del territorio de Europa Occidental. No es ninguna coincidencia. Estos israelitas, dentro de su mitología escandinava, dentro de la mitología nórdica, hacen referencia al lugar de su procedencia, Asgard, la tierra de los asirios, y Midgard, la tierra media, Medio Oriente. La mitología nórdica son fábulas, son cuentos de un Israel que ya no tenía ninguna relación con la palabra de Dios. Lucas, capítulo 15, versículo 32, dice el padre del hijo pródigo: mi hijo estaba muerto. Y como vimos, se refiere a una muerte espiritual, a la apostasía de Israel, muertos a esa comunión directa con el Dios de sus padres, porque desde Jeroboam I comenzó la rebelión y la apostasía de Israel, y todo el tiempo que duró el reino de Israel fue de apostasía. Allí están los libros de los reyes y de las crónicas. Y hasta nuestros días, la apostasía de Israel nos ha alcanzado hasta estos tiempos. Estas naciones han implementado y promovido ideologías contrarias a la palabra de Dios, prestándose y sometiéndose a un gobierno mundial, porque las naciones de origen israelita van a seguir, van a apoyar al gobierno mundial que ha de venir. Dice Lucas 15:15, y fue el hijo pródigo, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Naciones como Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, Canadá, Noruega, están implementando y aceptando el sistema que viene desde el diablo, el dueño de los cerdos. Este es nuestro panorama actual, el cual va a permanecer así durante un buen tiempo, hasta que se manifieste el anticristo y hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, el olvidarse de Dios los llevó a la apostasía, y la apostasía los llevó al cautiverio asirio, y del cautiverio asirio los expulsó más allá de la tierra de Canaán. Llegaron a Europa Occidental, Norteamérica, Australia, Oceanía. ¿Y qué dice Lucas 15:32? Que el hijo pródigo estaba muerto y estaba perdido. E Israel actualmente está muerto y está perdido. Está fuera de la tierra de Canaán. Aunque a estas alturas hay quienes piensan que todo Israel está integrado entre los judíos. Y conforme a la palabra de Dios, eso es mentira. Salmo 147, versículo 2. Dice: el Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. ¿Y quién es Israel? Las 10 tribus perdidas de Israel, el reino del norte, no los judíos, porque los judíos no están desterrados, están dispersos, pero Israel está fuera de la tierra de Canaán. Isaías, capítulo 11, versículo 12. Isaías, capítulo 11, versículo 12, dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará, ¿a quiénes? A los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá. ¿De dónde? De los 4 confines de la tierra. Entonces los israelitas, ¿en dónde están? A lo largo y ancho de los 4 confines de la tierra. No se integraron a las naciones. Ellos mismos formaron naciones. Y son las naciones de origen israelita, las naciones anglosajonas. Y no son judíos. ¿De dónde son reunidos los 144,000? Ahí lo dice en el libro de Apocalipsis. De los 4 confines de la tierra. Pero una cosa son los 144,000 sellados de Dios, y otros son el regreso de las tribus perdidas de Israel a la tierra de Canaán.
muertos por la apostasía y perdidos porque fueron desterrados de la tierra de Canaán. Y de acuerdo a la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:32, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Eso lo vamos a ver en el siguiente video.